Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast. Hoy tenemos un caso tan fascinante como polémico, el caso Theranos. Una startup que prometió revolucionar la medicina y terminó siendo uno de los mayores fraudes en toda la historia reciente de la biotecnología. Soy Beatriz y me acompañan dos voces expertas, Mayisa y Diego. Ellos han seguido el caso muy de cerca. Hola Mayisa. Hola Diego. Diego, para quienes no conocen el caso de Theranos, ¿podrías explicarnos qué fue de Theranos? Buenas noches, Beatriz. Claro que sí. Theranos fue una empresa estadounidense de biotecnología, centrada principalmente en los análisis de sangre. La dueña y principal líder de la empresa, Elizabeth Holmes, planteaba una idea innovadora, la cual era sobre la creación de un pequeño aparato que fuera capaz de realizar varios análisis de sangre con tan solo unas cuantas gotas. Y esta era la meta y visión principal de la empresa, por lo que Elizabeth convenció a varios inversionistas para financiar la idea, lo cual hizo crecer a la empresa. Pero todo esto se vendría abajo cuando se demostró la poca efectividad de lo que estaba ofreciendo, y no pudiendo cumplir las expectativas, pero con la presión de toda la expectativa que Elizabeth había generado al plantear una idea tan poco realista. También, otros aspectos que contribuyeron a la caída de la empresa fueron muchos relacionados a la organización que había en esta, desde la poca comunicación entre las partes e integrantes que conformaban al equipo, ambientes tóxicos donde se ocultaba información o directamente no se los tomaba en cuenta, por lo que básicamente si tenían algo que decir o alguna idea diferente o tal vez algo mal que muchos pudieron haber notado, directamente no se las tomaba en cuenta o ni siquiera tenían la confianza de mencionarlo o las ganas, ya que el ambiente no lo permitía o no daba esa confianza para que ellos pudieran dar sus propias ideas que pudieran aportar también. Y el mismo liderazgo de Elizabeth, el cual trataba al resto como simples herramientas para alcanzar la meta, sin importar ni las capacidades o las opiniones de las personas involucradas, parecido a lo que se mencionó. Básicamente Elizabeth provocaba mucho de esta poca confianza que había entre las partes, y ya simplemente cosas lógicas, como muchas partes que sí o sí tienen que tener una comunicación, ya sea porque se relacionan directamente o porque tienen que contribuir unas a otras, lo cual en esta empresa no se hizo, y todo esto en conjunto fue lo que provocó la caída de Theranos, la decepción de muchos inversionistas y que básicamente Elizabeth se metiera en muchos problemas. ¿Y cómo logró atraer a tantos inversionistas? Bueno, si Elizabeth contaba con características positivas, eso serían su alta autoestima y su carisma. Básicamente ella mostraba mucha seguridad al proyecto hacia los inversionistas, y sumado con el carisma que también mostraba, hacía que muchos de ellos se convencieran en financiar la idea. Esto por el lado positivo. Pero por otra parte estaba el hecho que en fases muy avanzadas del proyecto se comenzaba a manipular la información y los resultados. El principal ejemplo fue que cuando los análisis brindados por los aparatos de Elizabeth no eran exactos, por lo que terminaban por realizar otros análisis de parte de terceros para poder mejorar los resultados y poder mostrar que los análisis eran correctos, lo cual funcionó por un tiempo hasta que se descubrió la estafa, haciendo los errores poco a poco fueran menos fáciles de ocultar y fueran más evidentes poco a poco. Mayisa, desde tu punto de vista, ¿qué elementos hicieron de este caso algo tan grave? Hola Beatriz, es un placer estar aquí. Este caso representa un claro ejemplo de cómo la ambición sin control puede cruzar la línea de lo ético. Primero, el engaño fue masivo, no solo a inversionistas, sino a pacientes reales. Se usaron dispositivos que arrojaban resultados inexactos y eso puso en riesgo la salud de muchas personas. Además, el ambiente de la empresa era tóxico. Intimidaban a empleados que intentaban denunciar irregularidades. Esto no fue solo un fraude financiero, fue un atentado contra la confianza pública en la ciencia médica. Diego, ¿cómo terminó esto para nuestra protagonista, Elizabeth Holmes?
El final de esta historia básicamente fue el cierre de la empresa, después de todo lo que se había descubierto y la información filtrada. Y aún después del cierre de la empresa, Elizabeth terminó con varias demandas por estafa. Y también, si pudiera dar otro aporte, sería algo que hubiera funcionado mejor para la empresa, que hubiera sido comenzar con metas más pequeñas y menos ambiciosas, pero sí que fueran guiando a la meta principal, que era esta innovación que Elizabeth quería aplicar. Por ejemplo, solo tratar de hacer análisis pero con la mayor calidad posible para comenzar y después ir evolucionando a esta idea que Elizabeth tenía. Y esto me lleva también al aspecto de la comunicación, ya sea entre la líder y el resto, como entre los mismos trabajadores. Algo como que se creara una mejor estructura en la organización para la comunicación entre las partes, como poner a las personas expertas en cierta área a dar información crucial a los de otra área, por ejemplo. También la motivación a los trabajadores es importante, principalmente para generar un ambiente de confianza para que también puedan aportar con sus propias ideas y sugerencias. También oportunidades de crecimiento para los que vayan aprendiendo y poco a poco puedan ir dando más aportaciones de las que darían en un principio. Y también sobre el liderazgo de Elizabeth, debería centrarse más en guiar y en también apoyar y dar de su propio aporte en cumplir las metas, y no solamente tomar el papel de un jefe que da órdenes que se deben de cumplir y ya está, así de seco. ¡Qué historia tan impactante! Un caso que nos recuerda que la innovación sin ética puede volverse peligrosa. Gracias, Mayisa, por tu visión. Y gracias a ti, Diego, por todos tus aportes. Gracias a ti, Beatriz. Nunca debemos olvidar que el fin nunca justifica los medios. No es nada. Fue un placer dar un aporte en este podcast. Y también hay que recordar que al ser un líder, la empatía también es una parte importante, ya que a fin de cuentas todos somos humanos. Muchas gracias por escucharnos todos. Hasta el próximo episodio. Bye bye.